Hola, buenos días Martín y buenos días audiencia y muchas gracias por poner este tema sobre la mesa, tan importante, ¿no? De acuerdo a la crisis educativa que estamos viviendo en toda América Latina. Así es. Bueno, la educación es realmente uno de los temas más importantes que tiene que estar siempre en la agenda pública. Y en este caso hubo un Ujú. retroceso, nosotros decíamos en Argentina, pero hubo un retroceso realmente en muchos países con respecto a lo que pasaba en la pandemia. Sí, hubo un retroceso, como tal cual tú dices, en muchos países, porque digo, no nos olvidemos que durante 2 años las familias tuvieron que hacerse cargo de la enseñanza de los niños en el ámbito familiar. Y bueno, y también tenemos que tener en cuenta que esas familias estaban trabajando ellos desde esos ámbitos, dependían mucho del acceso a Internet, de la posibilidad de compartir un espacio adecuado con esos niños, de hacerles el seguimiento. Entonces la realidad fue que el año pasado, cuando retornaron a los salones de clase, eh, había una heterogeneidad en cuanto a Ujú. conocimiento adquirido muy importante. Eso se evidenció sobre todo en primer año, donde los chiquitos cursaron todo lo que son la etapa preescolar de prerequisitos de aprendizaje en casa, y en tercer año, donde los chiquitos cursaron los 2 primeros años, donde se enseña a leer y a escribir, también en casa. Esos fueron los años donde se notaron claramente las diferencias entre los niños que lograron aprender porque tuvieron apoyo y acceso a Internet, y los que no lo tuvieron. Ujú. Se trató de emparejar el año pasado, Sí. yo creo que no lo logramos en todos los casos. También nos encontramos con muchos niños que tuvieron dificultades específicas del aprendizaje, que obviamente en los ámbitos familiares no fueron detectadas, y yo creo que este año tenemos que lograr emparejar para seguir para adelante, ¿no? Bien, a ver, ¿cuáles son esas salidas para tratar de recuperar un poco lo perdido, si se quiere? Mm. A ver, el año pasado, por ejemplo, en Argentina se expandió lo que era la escuela primaria, ¿no? Se agregó una hora más y desde algunos sectores pedían la jornada completa. Eh, Sí, yo siempre digo, no es tanto la cantidad, sino la calidad de lo que estamos dando. Si Mm. nosotros en la clase tenemos un niño que no tiene dificultades para aprender, él va a aprender de todas formas, ¿no? Con más, con menos horas, el Mm. conocimiento va a acceder al saber. El problema es cuando tenemos chicos con dificultades, cuando no los detectamos, cuando no las identificamos y cuando no las abordamos específicamente. En ese caso, que estamos hablando de un 20 a 25% de los niños, ¿no?, que están en esa situación. Ahí, que puedan o no puedan aprender es totalmente independiente de la cantidad de horas de clase que reciban, sino de que puedan recibir una instrucción específica adaptada a su dificultad. Claro, Obviamente, el paso uno es conocer por qué no están pudiendo aprender, ¿no? claro. Es decir, mm, si no detectás el porqué de su déficit de aprendizaje, le puedes poner 20 horas al día y va a ser lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Mucho se habla de que ciertas dificultades del aprendizaje son para toda la vida. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Yo creo que todas se pueden corregir, y aquellas que no se corrigen es porque nunca se averiguó la causa de fondo que la determina, y lo que estamos haciendo es un abordaje que no es el adecuado para ese niño. No es lo mismo un niño que no puede leer bien por problemas de atención, por problemas del lenguaje, por problemas en la percepción visual, por manejo incorrecto del espacio. Todos pueden mejorar, pero todos necesitan una solución diferente. Es como cuando el auto está roto, ¿no? El auto no funciona, ¿por qué? Y bueno, hay que ver por qué no funciona. Si Claro, yo siempre cambio la batería y ese no es el problema, el auto sigue sin funcionar, ¿no? claro. Ahora, Eh, justamente pensando en esta identificación, doctora diseñó la plataforma Badeni. ¿De qué se trata la misma? sí, es una plataforma donde existe este material para
para profesionales con diferentes necesidades, ¿no? En este caso concreto que estamos hablando, está la herramienta que se llama Vanedi Maestros, que es una herramienta muy sencilla de usar porque está basada en lo siguiente. Nosotros, para que el cerebro del niño exprese el problema que tiene, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Poniéndole al niño tareas, diferentes tareas, y en esas tareas, obviamente, el niño tiene que utilizar diferentes funciones que tiene en el cerebro para poderlas realizar. Si yo le pido que copie del pizarrón, y bueno, el niño está utilizando su atención, está utilizando su motricidad fina porque está copiando, importa qué ve y cómo ve las letras en el pizarrón, cómo las transcribe en el cuaderno. Entonces, a partir de los errores que yo identifico, yo los puedo adjudicar a una función concreta que es la que está incidiendo en ese error. Entonces, Vanedi Maestros es simplemente a través de tareas que el niño realiza habitualmente, se desglosa los componentes que influyen o que hacen que esa tarea se haga en forma correcta o incorrecta, y el maestro, contestando esas preguntas, llega a un algoritmo que le dice dónde está el problema que el niño tiene. ¿Por qué es importante que lo identifique el maestro? Porque si no, el maestro deriva al niño a los servicios de salud, cae en el pediatra. El pediatra pregunta: ¿usted lo ve distraído en casa? Y a veces los papás dicen, bueno, en casa no. Lo que no quiere decir que en el salón de clase con otros niños la maestra sí lo vea distraído. Y entonces muchas veces el tema queda ahí, sin solución. Y en los casos donde se sigue para adelante, el niño pasa por un periplo de evaluaciones. Esto debe ser conocido por varios de las personas que están escuchando en este momento, que han tenido niños con dificultades, y con suerte, después de 6 meses, 7 meses, 8 meses, le llega a la maestra un informe que no le sirve para nada, porque nunca le aporta información útil para que ella, desde el salón de clase, pueda resolverlo. Claro. Entonces, los niños que no acceden a un tratamiento por fuera de lo que es la institución educativa, tienen más de lo mismo. Y aunque ese informe sirviera, que llegue 9 meses después, ya perdiste casi un año. Ya se perdió. Claro. Ya se perdió. El tema es que cada año que pasa, el cerebro del niño se vuelve menos plástico. O sea, es como la plasticina que dejamos sin envolver en el nylon, ¿tá? Cada vez es más difícil de moldear con ese pomito de plasticina. Entonces, cuanto más tarde, menos logramos, menos recuperación vamos a lograr. La edad ideal de detectar esto es en los 3 primeros años de vida. No van a decir, pero ¿cómo? ¿Los 3 primeros años de vida? ¿Estamos hablando de aprendizaje? Sí. Los 3 primeros años de vida es donde empiezan a identificarse los primeros signos que van a anticipar un problema escolar. Entonces, ¿quién es el responsable número 1? El pediatra. Cuando esto no sucede, ¿quién pasa a ser responsable de identificar? El maestro de preescolar, que ya ahí viene con 3 años de posibilidad de una mejor intervención. Cuando el maestro de preescolar no lo identifica, ¿quién lo identifica? El maestro de primero, segundo año, que es el que tiene que enseñar a leer y a escribir. ¿Qué edad tiene el niño? 6, 7, y cuando llega a tercero, 8 años. Claro. Se perdió tiempo valioso. Entonces, lo que se habla de atención temprana de las dificultades del aprendizaje, ahí está en poder enseñar a los papás a que identifiquen, ¿no? Que son los que están todos los días con el niño, ¿no? Y hagan en ese momento la derivación correspondiente. Un niño con un problema en el lenguaje va a tener problema en adquirir la lectura. Eso es así. Entonces, bueno, hay que tratar de ser lo más precoces posible. Nosotros en esa plataforma tenemos un espacio para que los papás puedan ver qué es cómo tiene que funcionar un niño al año de vida, a los 2 años, a los 3 años, claro. Qué cosas puede encontrar que no son las habituales que se presenten. Y bueno, pero insistir en que las dificultades del aprendizaje se gestan
en los primeros años de vida. Bien, En los doctora. primeros meses también. Bien, y hay que actuar rápido para no perder tiempo. Doctora, Hay que actuar rápido, exactamente. muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes por un tema que realmente va a ser la diferencia en el futuro de estos niños, ¿no? Solo una pequeña frase para terminar. Los niños que no logran completar los ciclos escolares y algo de secundaria son los que acceden a los empleos menos remunerados, muchas veces sin el cumplimiento de las leyes sociales. Entonces le estamos cortando su futuro, le estamos cortando la posibilidad de que pueda desarrollarse en lo que él realmente tiene ganas. Bien, que tenga un buen día, doctora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hablamos con la doctora Sandra Berta, creadora de la plataforma digital Vanedi.